Hola, buenas tardes, buen viernes para todos, bienvenidos al espacio de nutrición y cocina, gracias por estar del otro lado. Bueno, el tema de hoy es un tema, hola a todos los que van saludando ahí, gracias por conectarse, por estar del otro lado. Bueno, tenemos un tema del cual desde hace unos años ahora viene como estando cada vez más presente entre nosotros, probablemente porque bueno, como avance de todas las técnicas diagnósticas y demás, cada vez hay más gente que está diagnosticada con la enfermedad de la celiaquía. Entonces bueno, todo el tema de los productos o de las preparaciones sin TAC, que ahora vamos a hablar un poquitito más sobre qué significa esto, están como a la orden del día, ¿no? El tema de ver cómo podemos mejorar estas preparaciones, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborarlas, si podemos reemplazar una harina por otra o no, cuáles son los resultados finales, cuáles son, digamos, los problemas que vamos a tener durante la elaboración o que pueden surgir en la elaboración y que es totalmente normal que suceda. Así que bueno, algunas de estas cosas son sobre las que vamos a estar hablando hoy en este vivo. Sí, ya nos queda muy poquito para terminar el ciclo lectivo, así que estamos ya casi en los últimos encuentros de este espacio. Así que como les digo siempre, espero que los disfruten. Todas las consultas que tengan las pueden hacer en este momento, digamos, durante el vivo, para tratar de responder a todos los que están presentes, y de lo contrario, a los que vean después el video en diferido por cualquiera de las redes de la Supervisión de Materias Especiales, saben que pueden dejar los comentarios en el mail que figura en el Instagram, y a medida que los vaya recibiendo les voy a ir respondiendo o contestando todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos los que van sumándose ahí: Martín, Vero, La Cocina del Marqués, Ángela, Ofe, Mónica. Bueno, van de a poquito, se van sumando. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, vamos a ir arrancando de a poco con esto, porque es un tema que la verdad es que da para muchísimo más que para un único vivo, porque es un tema bastante complejo, del cual hay que conocer un montón de cuestiones, y un poco la idea de hoy es hacer como una presentación de aquellos aspectos que son así como más importantes, también partiendo de la base de las características de qué es la celiaquía, de qué hablamos cuando estamos hablando de esta enfermedad en particular, para después sí volcarnos a la parte como más rica de la tarde, ¿no? Que es la presentación de los distintos productos o preparaciones que tengo hoy para mostrarles. La realidad es que la preparación de este tipo de productos es todo un desafío, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con harinas convencionales, fundamentalmente con la harina de trigo, que es una harina que desde el punto de vista de lo que hace a la aplicación culinaria es como muy amigable, ¿sí? Es una harina muy noble, porque la realidad es que cualquier preparación que nosotros hagamos, ya sea con harina de trigo 3 o 4 ceros, dependiendo del tipo de producto, tenemos muchísimas posibilidades de que las cosas salgan bien. No así con las opciones alternativas que tenemos que usar en una alimentación que sea apto para celíacos, ¿sí? Es decir, aquellas alimentaciones sin TAC. Pero bueno, con un poco de práctica y tal vez con algunos consejos, y por supuesto, como digo siempre, la cocina es prueba y error, con lo cual puede suceder que la primera vez la receta no salga como uno estaba esperando, pero a medida que la vamos practicando vamos mejorando nuestras destrezas y los resultados finales son cada vez más satisfactorios. Así que bueno, un poco la idea de hoy, como les digo siempre, es el desafío de acercarnos a la cocina y poder conocer un poco más de cada uno de estos ingredientes. Hola Graciela, dice: la celiaquía es todo un tema. Sí, es todo un tema, porque no va a ser solamente el hecho de pensar en incorporar aquellos alimentos o ingredientes que pueden formar parte de la alimentación, sino que también hay que tener muchas otras cosas en cuenta, como por ejemplo el riesgo que puede haber de la contaminación cruzada durante la elaboración, ¿sí? De este tipo de productos. Entonces, bueno, hay que ser como muy cuidadoso con eso. Hola Blanca, hola Denis, que están ahí del otro lado, gracias por el aguante a todos los que están ahí, bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar primero por mencionar algunas características básicas, Anita también que va apareciendo, algunas características básicas de lo que es la enfermedad celíaca, ¿sí? Como primera medida, saber que es una enfermedad de tipo autoinmune, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que hay algo que le hace mal al cuerpo, en este caso particular vamos a estar hablando del gluten, y a las personas que padecen esta enfermedad, el cuerpo reconoce al gluten como si fuera un agente extraño, ¿sí? Como si fuera un agente extraño, y desarrolla determinados mecanismos que lo que hacen
hace es generar como ciertas defensas o anticuerpos como para poder defenderse de ese agente extraño que está ingresando en el cuerpo, ¿sí? ¿Es normal que esto suceda? La realidad es que no. Si bien hay cada vez más personas diagnosticadas con la enfermedad celíaca y se estima que en Argentina podría llegar a haber un celíaco cada 100 argentinos, lo cual es un número bastante elevado. Lo que pasa es que hay muchos que todavía están probablemente sin diagnóstico, pero el tema está en que no es normal que eso suceda, sino que hay algo del organismo que no funciona correctamente y reacciona frente a este ingrediente que es el gluten. En realidad no es un ingrediente, sino que es el componente de algunos ingredientes de los que vamos a estar hablando ahora. Y de esa manera el cuerpo, frente a eso que reconoce como extraño, genera un montón de respuestas que tienen que ver puntualmente con lo que vamos a seguir hablando a continuación. No sé si todos saben qué es el gluten, ¿no? Los que están del otro lado. Ojalá puedan hacer algún programa sobre alergia a la proteína de la leche de vaca. Bueno, lo podemos tener en cuenta. Tranquilamente lo podemos pensar y programar sin ningún problema. Cuando estamos hablando del gluten, estamos hablando de una sustancia que en realidad no está como tal en las harinas, ¿no? Que son en general los alimentos que principalmente asociamos al gluten, sino que estas harinas tienen unas proteínas que tienen diferentes nombres y que a partir de tener una determinada secuencia u ordenamiento, podríamos decir, en su composición, son las que resultan tóxicas para estas personas que desarrollan esta enfermedad autoinmune, ¿sí? Nosotros nos valemos del gluten para todo lo que tenga que ver con las preparaciones culinarias por las características que tiene, sobre todo en aquellas preparaciones que son del tipo de panificación, ¿sí? Es decir, para todas las preparaciones que nosotros trabajamos como amasados, los panificados, las harinas que tienen gluten, ¿sí? Algunas las tienen en mayor medida, otras las tienen en menor medida, esas proteínas que tienen la capacidad, a partir de un correcto trabajo de la harina, que es una buena hidratación y un adecuado amasado, desarrollar una red de gluten. Esa red de gluten, desde lo que hace a la aplicación culinaria, a nosotros nos sirve porque funcione como una red de contención, ¿sí? Para todos los gases que se producen cuando estamos trabajando con levaduras durante el proceso de la fermentación. Es algo así como una malla elástica que se va estirando y va permitiendo que todos los gases que se forman como resultado de la fermentación alcohólica de las levaduras vayan quedando retenidas en la estructura de la masa. ¿Qué es lo que vemos nosotros como resultado final de eso? Panes que en general tienen un muy buen desarrollo de miga, que las migas son alveoladas, que los productos son livianos. Nosotros agarramos un pan de harina común, ¿sí? Una harina de trigo me refiero, y es un pan que resulta liviano, que es sumamente esponjoso. Tenemos todos los alvéolos o esos agujeritos que se desarrollan justamente por el dióxido de carbono que produjo la levadura durante su proceso de fermentación. Y cuando no tenemos esta red que contiene los gases y demás, el producto final es completamente diferente, ¿sí? Es completamente diferente. Estas diferencias que nosotros vemos entre los productos que están elaborados, digamos, los panificados que están elaborados con harinas que tienen gluten, como es la harina de trigo, entre otras, y con las que no tienen gluten, desde lo que hace a la percepción, digamos, de las texturas, desde lo que hace al análisis sensorial de los alimentos, nos da como respuestas totalmente diferentes, ¿sí? Porque las texturas son distintas, los sabores son diferentes, todo lo que nosotros percibimos en el paladar se nota muy distinto. El tema está en que desde el momento que a una persona le diagnostican la celiaquía, su alimentación tiene que cambiar de ahí en adelante y para siempre, ¿sí? Y no hay posibilidad de negociar con eso, ¿sí? Es decir, que desde el momento en el cual la enfermedad se confirma, toda la alimentación, no solamente de esa persona, sino que también muchas veces del entorno familiar, se tiene que modificar, ¿sí? En esto que yo les decía antes, no es solamente importante pensar en que los ingredientes o los alimentos que vamos a utilizar para estas preparaciones son aptos para celíacos, sino que además tenemos que tener mucho cuidado en el momento de la elaboración, con lo cual eso va a obligar que la dinámica en la cocina de una casa donde haya una persona con celiaquía tenga que cambiar,
¿sí? Va a haber que ajustar un montón de procesos, de cuidados, prestar más atención probablemente a la higiene. ¿Qué pasa con los momentos donde sí se elaboran cosas con harinas de trigo o con alguna de las otras alternativas? Si después se va a trabajar con productos sin gluten y así sucesivamente, ¿sí? Las harinas que tienen asociadas principalmente el TAC o los alimentos que tienen asociado el gluten, que son las de la sigla TAC, son el trigo, la avena, el centeno y la cebada, ¿sí? Son esos 4 cereales los que tienen dentro de su composición una proteína, ¿sí? Que las proteínas se dividen en distintos grupos. Nosotros vamos a hablar así en general de las prolaminas, y esas prolaminas son las que resultan tóxicas para estas personas que desarrollaron esta enfermedad autoinmune, ¿sí? Estos cereales no solamente se consiguen como tal, ¿sí? en el formato, digamos, como más entero natural, de trigo, avena, centeno y cebada, sino que además lo que nosotros más utilizamos en general son las harinas, ¿sí? Es decir, ese producto que ya está parcialmente refinado, que tiene algún tipo de transformación, ¿sí? A través de la mano del hombre, y a través del cual nosotros obtenemos las harinas. El uso de estos productos en formato de harina, sobre todo la de trigo tal vez, es la más difundida dentro de la población argentina. Entonces, desde el momento que la persona es diagnosticada con la celiaquía, estos alimentos, estos 4, trigo, avena, centeno y cebada, automáticamente tienen que ser eliminados de la alimentación, ¿sí? Esta eliminación es no solamente en el formato de harina, sino que hay que empezar a prestar atención a todos los rótulos alimentarios, ¿sí? Nosotros ya hicimos un vivo de detectives en el supermercado, donde una de las cosas en las cuales yo me había detenido bastante a hablar tenía que ver con el listado de ingredientes, ¿no? De todos los productos que vienen envasados. Una persona que tiene la enfermedad de la celiaquía sí o sí tiene que leer muy detenidamente ese listado de ingredientes, porque hay veces que por ahí uno puede suponer que determinado producto que se compra en el supermercado no tendría por qué tener algún derivado del gluten, ¿sí? O de cualquiera de estos cereales, y tal vez por la función que pueden cumplir dentro del proceso productivo, alguno de esos ingredientes o derivados sí estar presentes. Entonces hay que estar muy atento con esto, ¿no? Porque a veces sucede en productos como las conservas de tomate, tipo las pulpas de tomate o el puré de tomate que vienen en el supermercado, vieron de las cajitas o de las salsitas que ya vienen listas para usar como si fueran en esos sachets y demás, que cuando uno empieza a leer la letra chiquita, por ahí hay algún derivado de esa sustancia, así que por supuesto no puede ser consumido. Como les dije antes, este cambio de la alimentación en la persona que es diagnosticada con la celiaquía es desde el momento del diagnóstico en adelante, porque es una enfermedad que no se cura, ¿sí? Es una enfermedad crónica, con lo cual la persona tiene que aprender a convivir, digamos, con esa patología y adaptar todo su sistema alimentario, digamos, las conductas, las preparaciones, los métodos, para que sean lo más adecuado posible a sus necesidades, que en este caso estamos hablando de una necesidad particular. Para seguir uniendo cosas con otros temas de los cuales ya habíamos hablado, si no recuerdo mal, en el primero de todos los vivos, yo les hablé de las leyes de la alimentación saludable, y una de esas leyes era la ley de la adecuación, ¿sí? Que es la ley que dice que la finalidad de la alimentación está directamente basada en que esa alimentación esté supeditada a las necesidades particulares de cada individuo. En una persona sana, como habíamos dicho en ese momento, la alimentación va a ser adecuada a sus gustos, a sus preferencias, a su posibilidad en cuanto a la disponibilidad de dinero y compra de alimentos y demás. Cuando nosotros estamos hablando de una patología, es decir, una persona que presenta una patología, el punto de partida para diseñar ese plan de alimentación siempre va a ser que la alimentación se adecue a esa patología en particular. Si además después podemos tener en cuenta el resto de las preferencias, bienvenido sea, pero nuestro punto de partida siempre tiene que ser la patología, ¿sí? Ese ruido que acaban de escuchar es de uno de los platitos que tengo a mi alrededor para mostrarles después, que con el movimiento de la mano lo enganché y casi lo tiro de la mesa, pero no, está estable, todavía está estable. Bueno, este daño, como decíamos recién,
digamos, esta acción del cuerpo, ¿no? De reconocer como extraño ese agente externo, que es el gluten, y liberar a partir de reconocerlo, todo como un sistema de defensas, lo que va haciendo es generar un daño, ¿sí? en el intestino de la persona. El daño se va generando sobre las microvellosidades intestinales. Las microvellosidades intestinales están recubriendo todas las paredes de nuestro intestino y son las que ayudan o que favorecen el proceso de absorción de los nutrientes. Con lo cual, si se van dañando esas microvellosidades, nosotros vamos a tener, digamos, aparejado o como consecuencia de esta situación particular, algún síndrome, por ejemplo, de mala absorción de nutrientes, ¿sí? Este síndrome de mala absorción de nutrientes, no en todos los casos, pero sí en algunos, puede manifestarse a través de determinada sintomatología, ¿sí? Algo que hace muchas veces difícil el diagnóstico de esta enfermedad es que hay quienes creen que la única sintomatología que está asociada a la celiaquía es la sintomatología de tipo gastrointestinal, ¿sí? Todos los malestares o las molestias que tienen que ver con el sistema digestivo. Y en realidad hay otro montón de sintomatología que por ahí no es tan específica, pero que también es característica de la enfermedad celíaca, o puede suceder también que la persona tenga la patología y que no tenga ninguna sintomatología. Si hay casos de celiaquías que son asintomáticas o silentes, con lo cual están como guardadas, ¿sí? Aparentemente están como si fueran en un formato de subclínico, que no se llega a ver o a poder identificar con mucha facilidad, ¿sí? Con lo cual son todas cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta en relación a esto. Como les dije antes, lo que resulta extraño para el organismo son las proteínas. Estas proteínas son las que resultan tóxicas, se llaman prolaminas. Y en cada uno de estos cereales, ¿sí? Tanto en el trigo, la avena, el centeno y la cebada, tienen un nombre diferente, ¿sí? De todos, el que, por los estudios que hay al momento, la que tiene menos efecto dañino, digamos, para la salud es la avena. Pero a pesar de que tiene el menor efecto dañino, sigue estando incluida dentro de los cereales que no se pueden consumir, ¿sí? Hago esta aclaración porque a veces surge la duda si avena sí o avena no para la alimentación de las preparaciones sin TAC, y la realidad es que por el momento, digo por el momento porque obviamente todo lo que tiene que ver con medicina, con nutrición, son ciencias totalmente dinámicas, y a medida que se va avanzando en investigaciones, por ahí lo que hoy es de una determinada manera, va pasando el tiempo y después se descubre que es de una forma diferente. Entonces, al día de hoy, la avena es uno de los cereales que tampoco se puede consumir, ¿sí? Con lo cual, eso nos va limitando un poco más respecto de cuáles son las alternativas que tenemos para poder elaborar el resto de los productos, ¿sí? Tenemos también, además de todo esto, aparecen por supuesto síntomas. Dentro de estos síntomas gastrointestinales que yo les mencionaba, los más comunes son el dolor abdominal, la distensión, la presencia de gases, la sensación como de mala digestión, ¿sí? De no estar digiriendo correctamente los alimentos. En algunos casos puede aparecer disminución del apetito. En algunos casos la presencia de diarrea, pero así como se da la posibilidad de sintomatología como la diarrea, hay en quienes no se presenta diarrea, pero sí se presenta estreñimiento o constipación. Tenemos también casos en los cuales se observa intolerancia a la lactosa. La lactosa es un azúcar que está naturalmente en la leche y hay quienes no tienen la enzima necesaria como para poder digerirla correctamente. Entonces eso también, digamos, es otra de las características que puede presentar la persona que tiene la enfermedad celíaca, la presencia de náuseas, la presencia de vómitos, y todo esto asociado, por supuesto, que puede llevar a un descenso de peso involuntario, ¿sí? Todas esas pérdidas de peso que son de carácter involuntario, en el sentido de decir, bueno, uno no cambió la forma de alimentarse, no aumentó la actividad física y se empieza a percibir un descenso de peso llamativo, obviamente hay que estar atento a eso porque no es natural que eso suceda si uno mantiene una buena alimentación y un ritmo de vida como lo venía haciendo hasta un tiempo atrás, ¿sí? Así como están los síntomas gastrointestinales, tenemos también
algunos otros que no son de orden de lo gastrointestinal, pero que puede aparecer también en aquellas personas que presentan celiaquía, como son el cansancio, la fatiga, que muchas veces puede estar asociado también a esa dificultad para la absorción de algunos nutrientes, en algunos casos depresión, ansiedad, cambios de humor, irritabilidad, ¿sí? Con lo cual hay un montón de síntomas en los cuales son como bastante inespecíficos, podríamos decir, ¿sí? Que no necesariamente son exclusivos de esta enfermedad, sino que también pueden darse en otro tipo de patologías. Tenemos en casos más extremos el tema de las convulsiones, en muchas otras personas se percibe dermatitis o alergias a nivel de la piel que son como bastante intensas y muy molestas, con lo cual tenemos un panorama, digamos, bastante amplio en cuanto a las posibilidades respecto de la sintomatología que puede haber en cualquiera de estas personas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el gluten de estos cereales? Esta gliadina, ¿sí? Que es como se llama la prolamina más complicada o la que genera mayor efecto negativo en las personas que padecen la enfermedad, lamentablemente es una de las que está más utilizada a nivel industrial. Entonces, como es una proteína que está muy utilizada a nivel industrial y la encontramos en una gran cantidad de alimentos, ahí es donde empieza a dificultarse el tema de la elección alimentaria, ¿sí? Porque es como que vamos viendo cada vez más restringido la posibilidad de elegir los alimentos correspondientes como para que la dieta siga siendo totalmente completa o suficiente en función a las necesidades de cada uno, pero que siga siendo una dieta lo más rica posible, que resulte sabroso, que se pueda compartir con los demás, es decir, con el resto de los miembros de la familia y demás. Muchas veces en las casas donde hay una persona que tiene la enfermedad es como que todos comienzan a seguir prácticamente la misma dieta o con la menor cantidad de diferencias posibles, y por ahí lo diferente o lo distinto se come fuera de la casa y no dentro de la casa, como para que la dinámica familiar sea lo más simple posible. Pero hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta también que todos estos productos, todas estas materias primas son bastante más costosas, ¿sí? Es decir, si nosotros comparamos el valor de una harina de trigo con alguna de las alternativas que tenemos que utilizar, que sí son aptos para la preparación de los productos celíacos, por supuesto que el precio es mucho más alto. Ahí Anita dice, ¿qué estudios deben realizarse para detectar la celiaquía? Bien, lo primero que se hace es un análisis de sangre, ¿sí? Un análisis de sangre donde se piden específicamente los anticuerpos para la celiaquía, y eso nos va a dar un valor, digamos, de positivo o negativo. En el caso de que ese resultado del análisis de sangre diera positivo, la forma para confirmar después el diagnóstico es por endoscopía, ¿sí? Es decir, que lo primero que hay que hacer es el análisis de sangre, siempre y cuando haya alguna sospecha por lo que fuera, ¿sí? Porque a veces pasa en algunos casos donde en una familia donde por una cuestión de genética todos los miembros tienen una determinada altura y hay alguno de los integrantes de esa familia que es llamativamente más bajo, de una estatura menor. Entonces, dentro de las evaluaciones que se pueden hacer, ¿no? Más allá de si esta persona está comiendo bien y demás, o si tiene alguna otra enfermedad asociada o lo que fuera, muchas veces sucede que a partir de detectar una situación así en una familia, resulta ser que ese chico, que era el que venía creciendo mucho menos que los demás, tiene la enfermedad celíaca, por esto que les decía antes del síndrome de mala absorción. Como primera instancia, el análisis de sangre, y recién la endoscopía cuando el análisis de sangre da positivo, ¿sí? Piensen que más allá de que hay un montón de técnicas diagnósticas y demás cada vez, digamos, más avanzadas, no podemos estar sometiendo a toda la población a estudios que sean como muy invasivos. Entonces empieza como por lo que puede resultar como más sencillo y económicamente más adecuado, que es el análisis de sangre, y después sí, entonces ya se puede acceder, en el caso de que eso dé positivo, se puede acceder a una endoscopía como para confirmar realmente el diagnóstico. Ahí Juan dice, sin ser celíaco, ¿afecta a nuestro organismo el consumo del gluten de manera negativa? Bien, ahora vamos a hablar de eso, porque hay quienes sin ser celíacos, ¿sí?, pueden ser intolerantes al gluten, ¿sí? Entonces es ahí donde también tenemos que prestar atención. Yo creo que para los que ya vienen participando de los diferentes vivos,
creo que he tratado, por lo menos eso es lo que intenté, de no demonizar alimentos, ¿sí? Esto de no decir el gluten es bueno o el gluten es malo. Si hablamos puntualmente de la enfermedad celíaca, por supuesto que el gluten es malo, porque es eso lo que produce una reacción en el cuerpo, porque el cuerpo lo reconoce como extraño. Creo que nada en su justa medida nos va a hacer mal si partimos de la base de un organismo sano. En un organismo que tiene una patología, entonces ahí ya tendríamos que evaluar en forma particular cada una de las situaciones. El tema está en que en general todo lo que se habla ahora de que el gluten es malo y demás, también tendríamos como que hacer un poco de trabajo de introspección y ver en qué se basa la dieta, ¿sí? O la alimentación en realidad de aquella persona que dice que el gluten le hace mal y lo tiene que sacar de su alimentación cotidiana, ¿no? Porque, como volviendo a uno de los primeros vivos, la gráfica de alimentación saludable no habla de los alimentos exclusivamente ricos en gluten, sino que lo que más tenemos que consumir son otros grupos de alimentos. Entonces, en una alimentación equilibrada, si respetamos el tema de la alimentación armónica, suficiente, completa y adecuada, nunca va a ser en una cantidad tan excesiva como para que produzca un efecto negativo en la salud. Ahora, si la alimentación está 100% basada, no 100%, pero principalmente basada en harinas, encima harinas blancas, harinas refinadas, entonces ahí sí va a haber algún efecto negativo para la salud, pero no sé si va a tener tanto la culpa el gluten o va a tener que ver la falta de incorporación de otros alimentos y de otros nutrientes, ¿no? Es como que es complejo y podemos charlar un montón sobre este tema particular. Bueno, ahí Graciela dice lo mismo que la leche de almendras, que oscila 250 al litro. Sí, todo lo que sea diferente de lo que se produce en forma masiva, en grandes volúmenes, siempre va a tener un costo más alto. Por eso, no sé si Graciela estuvo en alguno de los otros vivos o no, pero las bebidas vegetales las podemos hacer nosotros y por supuesto que se hacen a un costo que es muchísimo más bajo, ¿sí? Muchísimo más bajo que lo que se pueden vender en forma comercial, los que ya vienen envasadas y demás, como cualquier otro tipo de producto industrializado. Es una patología, la celiaquía, que se puede manifestar en cualquier momento de la vida. Bueno, con Anita trabajo, yo trabajo mucho con personas de tercera edad y he tenido en los años que llevo ya de experiencia 2 personas, una de 92 y otra de 95 años, que a edades más que avanzadas, ¿sí? 92 y 95, fueron diagnosticados con la edad celíaca, ¿sí? No llegaron en esa instancia a confirmar por endoscopía, no por esto que uno piensa a edades tan avanzadas si es necesario o no exponer a la persona por ahí a un estudio invasivo como puede ser una endoscopía, pero en ambos casos salió positivo el antígeno, ¿sí? Es decir, el estudio que se hace por vía sangre, y respondió un poco a cierta sintomatología que venían teniendo estas personas mayores, como que no se terminaba de definir el diagnóstico, qué era lo que podía suceder en el organismo de ellos, y en los dos se confirmó por el diagnóstico de sangre el tema de la enfermedad celíaca, ¿sí? Así que es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento de la vida, es una enfermedad que también tiene una carga genética que es bastante importante, entonces en general a todas aquellas personas que tienen algún familiar cercano que tiene la enfermedad, enseguida hoy en día ya se hace ese análisis de sangre como para poder trabajar lo antes posible, ¿sí? Porque este efecto negativo que va teniendo el gluten en el organismo, como va dañando las paredes de las microvellosidades del intestino, es un daño que a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Ese daño se va como acumulando, podríamos decir, o se va agrandando y va generando un daño mayor que en algunos casos puede llegar a terminar en un cáncer de colon. Entonces hay que tener, o cáncer de intestino, hay que tener como mucho cuidado y ser muy responsable en esto, justamente por las complicaciones que puede llegar a tener la exposición cuando no se debe al gluten. Es que el cambio en la dieta tiene que ser radical, ¿sí? Es decir, desde el momento del diagnóstico, cambiar la alimentación justamente por esto, para no tener que, no darle al cuerpo la posibilidad de cualquiera de estas complicaciones mayores se puedan hacer presentes, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco algunas de las generalidades respecto de la enfermedad, ¿sí? Bienvenidos a todos los que se van sumando, que veo que van ahí apareciendo. Sonia,
Giat aparece ahí, Belleza Mónic. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando, que están ahí del otro lado. Buenísimo que participen. Bueno, y en relación a la pregunta de Juan, ¿sí? Esto de sin ser celíaco, ¿qué pasa? Hay gente que no es celíaca y que a pesar de no serlo, sí tiene intolerancia al gluten, ¿sí? Es decir, que también hay una descripción respecto de estas situaciones que a veces sucede y que tiene que ver con una serie de, digamos, de afecciones médicas que hacen que el gluten funcione, también generando como cierta sintomatología en las personas, ¿sí? Gente que evidencia que cuando come harinas o cualquier producto que contiene trigo, avena, centeno, cebada, se inflaman mucho, la distensión abdominal, que les genera molestias, que tiene dificultades para la digestión, a pesar de no ser celíacos. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que es celíaca y quien tiene una intolerancia al gluten? Es que no se produce un daño en el intestino delgado, ¿sí? Entonces no hay daño sobre estas microvellosidades. Produce una sintomatología, pero como esas prolaminas no les resultan tóxicas al cuerpo, no van aumentando la posibilidad de daño mayor, ¿sí? O de alguna complicación más grave todavía. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? Por supuesto, por una cuestión de aliviar esa sintomatología, es eliminar por completo, en algunos casos, si así lo quisieran, pero a diferencia de la persona que sí tiene celiaquía diagnosticada, es que la persona con intolerancia al gluten puede hacer su alimentación un poco más flexible, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que no tiene que ser tan estricto en todos los cuidados respecto a cómo tiene que ser la forma de la elaboración, por ejemplo, de esos alimentos. En esto que estamos diciendo de las personas que tienen la enfermedad celíaca, no solamente hay que decir, bueno, harina de trigo, de avena, de centeno y cebada, esos productos no se pueden utilizar, sino que hay que estar leyendo como muy minuciosamente el contenido o el listado de ingredientes que figura en el rótulo de cada uno de los alimentos. Aparte de eso, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? Tener muchísimo cuidado sobre, digamos, en las cocinas donde se va a estar trabajando, en que esté todo absolutamente limpio, lo más impecable posible, para evitar que pueda haber una contaminación, es decir, que algo que yo estoy preparando con la finalidad de ofrecérselo a una persona que tiene celiaquía no pueda tener bajo ningún concepto restos de harina, ¿sí? Hago esta aclaración porque yo acá en mi casa trabajo con harina común, ¿sí? Porque ninguno de los que vivimos acá somos celíacos, con lo cual trabajo con harinas comunes. ¿Eso qué significa? Que más allá de que la cocina esté limpia, la harina es sumamente volátil, entonces esa harina queda volatilizada, digamos, en el ambiente y puede aparecer como contaminación cruzada en cualquiera de las preparaciones que estemos elaborando. Yo no puedo dar certeza absoluta, es decir, yo les puedo asegurar que todo lo que les voy a mostrar ahora está elaborado con, digamos, estas harinas alternativas, si se quiere, pero es una cocina, mi cocina es una cocina donde se trabaja habitualmente con harinas, entonces bueno, hay que ser cuidadoso con estas cuestiones, ¿no? De que realmente no haya ningún residuo, ningún resto de harinas, como para que no pueda haber una contaminación cruzada, una transferencia de parte de estas harinas en lo que nosotros estamos preparando. Mi miedo es que después de la alergia a la proteína de leche de vaca, la beba termine con la enfermedad celíaca. No sé si se relaciona. No tiene por qué relacionarse eso. No, para nada. No tiene por qué. Sí hay mucha relación, por ejemplo, entre la enfermedad celíaca con el hipotiroidismo, también hay relación con la diabetes, ¿sí? Eso sí tiene relación, pero con la alergia a la proteína de la leche de vaca no, por lo menos no hay cuestiones que las asocien directamente a una patología con la otra, ¿sí? En absoluto. Pero para darte algo de tranquilidad, es que, digamos, convengamos, para los que ya vienen siguiendo los vivos, saben que yo no soy muy fanática de la leche, ni mucho menos, ni tampoco de los productos derivados, ¿sí? Y uno puede tener una vida saludable, puede tener una alimentación completa sin incluir ese grupo de alimentos en su dieta. Así que no sé cuántos años tendrá la beba ni nada, pero puede estar totalmente saludable, ¿sí? Totalmente saludable a pesar de no consumir ese grupo de alimentos. Pensemos que los alimentos lácteos tienen detrás grandes industrias
que lo único que les importa es vender sus productos, ¿sí? No importa. Sí, lo que a ellos les interesa es vender el producto, entonces se van a encargar siempre de hacernos creer a nosotros los consumidores que ese tipo de productos son los que nuestro cuerpo realmente necesita. Lo que nuestro cuerpo necesita son nutrientes, entonces nosotros los nutrientes los podemos encontrar a través de diferentes alimentos. El tema está, por supuesto, que en cualquier etapa de la vida, en un niño más todavía, porque en pleno desarrollo y crecimiento la necesidad de nutrientes es mucha para poder cumplir con su desarrollo normal, pero se pueden obtener los nutrientes de otras fuentes alimentarias, así que en ese sentido quédate tranquila porque se puede tranquilamente, va a tener un desarrollo totalmente normal, así que si esto te sirve como tranquilidad, o por lo menos es la intención, ¿sí? Que así sea. Bueno, ¿cuáles son las harinas con las que estuve trabajando para la tarde de hoy? ¿Sí? Tengo por un lado almidón de maíz, ¿sí? La clásica del envase amarillo, ¿sí? Con las letras coloradas que vemos por ahí, como para no decir las marcas, pero puede ser de cualquier otra marca, por supuesto, también. Tenemos también fécula de mandioca y también harina de arroz. Esas son las tres que se utilizan principalmente como base para la elaboración de cualquiera de estos productos que son para celíacos, ¿sí? Nosotros podemos comprar cada una de estas variantes por separados y preparar nuestras propias mezclas, que si quieren después en las recetas que les subo al Instagram les puedo subir diferentes opciones de mezclas de harinas, porque según las mezclas que hagamos también vamos a tener diferentes resultados, más allá de que son bastante similares unas con otras. O podemos también comprar las premezclas ya elaboradas, ¿sí? Así como viene la harina de trigo envasada, también tenemos estas premezclas, que pueden ser las premezclas con 2 o 3 harinas, dependiendo de las variedades que se vayan eligiendo, que ya vienen listas para usar, ¿sí? O sea que nos ahorraría el paso de comprar cada una de estas por separada. Como pasa siempre, si nosotros compramos esa harina que ya viene lista para usar, esa premezcla, probablemente va a ser todavía más costosa que comprar las diferentes harinas por separadas, o las féculas, almidones, y hacer nosotros las mezclas, que con una balancita de cocina es suficiente como para poner la proporción correspondiente a cada una de ellas. Eso sería los ingredientes bases para poder elaborar los productos panificados. Después, lo otro que se utiliza en las recetas, de hoy yo no lo utilicé, pero porque las recetas no lo requerían, pero se puede mencionar también, es el leudante. Si nosotros habitualmente usamos el polvo de hornear, hay un polvo de hornear que tiene en su composición los ingredientes necesarios, y que son aptos para personas que tienen la celiaquía, con lo cual después también les voy a pasar esas cantidades, que va en reemplazo exactamente igual que el polvo de hornear. Y después otro elemento que se utiliza muchas veces en este tipo de preparaciones es el gel de mandioca. El gel de mandioca se hace con la fécula de mandioca y agua, una parte de mandioca por 5 partes de agua, que eso se hidrata con el agua fría y después se cocina, que puede ser en el microondas o puede ser, si no, directamente al fuego. Y una vez que eso se toma transparente y que toma la consistencia como de un gel, se utiliza en algunas preparaciones con la finalidad de dar elasticidad. Aparte de esto, también está algo que ya utilizamos en alguna oportunidad y yo se los mencioné, que es la goma sántica, ¿sí? La goma sántica también sirve como para dar elasticidad a este tipo de preparaciones, de panificados y demás, que es otro ingrediente que a veces nos va a jugar, como a nuestro favor para que las preparaciones sean un poco más elásticas. Bajo ningún punto de vista ustedes pueden esperar que un producto que esté elaborado con estas harinas alternativas quede exactamente igual que uno elaborado con harina de trigo, centeno, cebada o avena. Sobre todo la diferencia con la del trigo se nota mucho porque es con lo que estamos más acostumbrados nosotros a trabajar, ¿sí? Pero a pesar de eso, de que no quedan exactamente iguales, también nos pueden quedar muy bien y muy ricas, ¿sí? Vamos a arrancar por acá. Los que se están uniendo ahora se están uniendo justo en la mejor parte, ¿no? En la parte donde ya podemos empezar a tentarlos con algunas alternativas.
Esto que tengo acá, por supuesto que lo que elegí para las preparaciones de hoy eran productos a base de harina, porque justamente el desafío es ese. Si nosotros hablamos de grupos de alimentos, de lo que es la gráfica de alimentación saludable, con las frutas y las verduras por supuesto que no tenemos problemas. Con el grupo de los lácteos, lo único que hay que estar atentos es que sean todos productos que realmente sean aptos celíacos, que digan sin TAC, por ejemplo. En el caso, bueno, de las carnes, por supuesto que no hay ningún inconveniente si estamos hablando de las carnes frescas, distintos si son los productos que vienen elaborados a base de carne, que ahí sí muchas veces puede aparecer alguno de esos cereales como espesantes, agentes, digamos, de carga en las preparaciones. En el grupo de aceites, semillas y frutas secas tampoco tenemos ningún problema, sino que el problema principal está en el segundo grupo de nuestro plato nutricional, que es donde están los cereales junto a las legumbres, pero nuestro problema serían las cereales. Esto que está acá es una focaccia, ¿sí? Es una, no vamos a decir clásica focaccia, porque no es clásica porque está elaborada con las harinas alternativas, pero lo que tenemos es una masa, algo así, similar como un pan. Fíjense que a pesar de no tener, espero que se vea, a pesar de no tener nada... digamos, no tener el gluten, que es lo que nos sostiene, digamos, la estructura o todos los alvéolos que se van desarrollando en la masa por la producción de las levaduras. Esta es una masa que quedó bastante alveolada. ¿Qué es lo que tiene esta masa para que los alvéolos queden bien retenidos? Algo que nosotros habitualmente no usamos o no le ponemos en general a las preparaciones de pan, y es una clara de huevo. ¿Sí? La clara de huevo es un alimento rico en proteínas, y esa cantidad de proteínas a partir de el mezclado enérgico, ¿sí? O el batido enérgico, dependiendo con qué le estemos trabajando, va a permitir incorporar un poquito más de aire y que después al momento de la cocción queden o aparezcan así en toda la superficie de la, digamos, de la focaccia, las burbujas de aire, ¿sí? Esas burbujitas de dióxido de carbono que se formaron digamos, durante el proceso de fermentación, ¿sí? Esta receta está elaborada con levadura, lo hice con levadura seca. Usé la premezcla, digamos, la mezcla de las harinas, que después les voy a dejar escrito bien en la receta. Tiene, por supuesto, sal, tiene una clara de huevo como diferente de lo que habitualmente usamos, y lo que también mezclé acá en la preparación, digamos, es un poco de queso rallado, ¿sí? Para que le dé gusto. O por supuesto que ese queso rallado tiene que ser un queso apto, es decir, sin TAC, ¿no? De lo contrario no se podría utilizar. Esta preparación, que lo vemos terminado, y la forma es la de una focaccia convencional y demás, en cuanto a la textura al momento de elaborarla, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a tener como resultado final en el amasado de un pan, ¿sí? Nada que ver. Es una preparación en la cual los ingredientes hay que mezclarlos. Si ustedes tuvieran una batidora de las grandes o las batidoras que vienen con el gancho amasador, la pueden trabajar ahí directamente, pero es una masa que en ningún momento queda con textura como para agarrar y amasar. Nosotros estamos acostumbrados con las masas que son sobre la base de harina de trigo, de hacer la mezcla de, bueno, harina con la levadura, un poco de agua, un poquitito de azúcar, que también tiene esto como para activar la levadura, el medio líquido que usemos digamos, de hidratación, y amasar y trabajar bastante la masa, ¿sí? No siempre hablamos de que nos tiene que quedar una masa lisa, una masa homogénea, que no se nos pegue tanto a las manos ni a la mesada. Bueno, este tipo de productos es completamente diferente. No vamos a tener nunca, sobre todo los que son productos de panificados, esta textura amasable como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Sino que es más bien una mezcla. La textura final, antes de ir al horno, se parece muchísimo más a una preparación tipo un budín, esos batidos que hacemos con manteca, azúcar, huevos y le agregamos después harina. Tiene una textura más de batido pesado que en realidad de masa de pan, de pizza o de focaccia incluso, ¿sí? El aroma que sale no les puedo explicar. Antes de llevarla al horno, una vez que la masa está lista, se pone en el molde en el que hayan elegido. Yo elegí un molde cuadrado que tenía, y se deja fermentar
en el molde y es el único proceso de fermentación que tiene. Vieron que las masas comunes, digamos, nosotros dejamos que leuden primero en el bowl, en formato de bollo, por ejemplo, después le damos la forma y hacemos un segundo leudado. En este caso no, porque es una masa que no es maleable como las otras, que las podemos desgasificar y otra vez las llevamos a leudar, sino que las hacemos fermentar directamente en el molde. Cuando aumenta de tamaño, después lo único que hice fue con las yemas de los dedos aplastarla un poquitito, como para que se formen esas irregularidades de la superficie, que es bastante característico de la focaccia. Por arriba aceite de oliva, y lo que le puse son unos cristales de sal gruesa, ají molido y orégano, ¿sí? Le puse eso. No le iba a poner romero, pero cuando fui a buscar el romero me di cuenta que no tenía, o sea que tuve que cambiar la opción que tenía prevista por otros condimentos que sí tenía disponibles. Así como estaba ya con esa cubierta, digamos, o esos ingredientes sobre la superficie, al horno y que se cocine completamente, ¿sí? Pareciera, cuando uno hace la mezcla, uno dice lo menos que puede quedar acá, lo más distante va a ser algo parecido a un pan, y finalmente queda. Así que no duden cuando vean que la preparación no tiene nada que ver con lo que uno está acostumbrado. Está de sabor, es sabrosa, ¿sí? está gustosa. En lo que sí van a encontrar diferencia respecto de lo que sería una focaccia convencional es en el tema de la textura, ¿no? Esto que les decía antes. Como no tenemos el gluten, que nos da como características o propiedades muy específicas en las preparaciones, sobre todo en los panificados, vamos a tener una textura que va a ser como más seca, diferente. De hecho, un pan común uno lo levanta y resulta liviano. Un pan para apto celíaco es un pan que pesa mucho más, ¿sí? Tiene un peso que es mucho mayor. De todas maneras, esta masa quedó bastante alveolada y no es tan pesada como algunas otras alternativas, ¿sí? Eso como opción salada. Los productos de ese tipo de productos, los panificados, son los más diferentes o los más difíciles de conseguir, tal vez en cuanto a textura y demás. Pero quedan muy ricos también, sí, totalmente. Quedan muy ricos también, la verdad es que sí. Yo ya lo probé ayer, lo hice ayer y había que probar. Bueno, y acá que tengo esto. Me falta el cafecito de por medio, más que el cafecito, el mate, porque yo no soy matera. Esto que tengo acá es una clásica masa sablé. Lo que pasa es que es una masa sablé, unas galletitas de masa sablé, que son sin tac, ¿sí? También están elaboradas con la mezcla de estas harinas alternativas. La masa sablé es una variedad de las masas quebradas. De todas las masas quebradas que tenemos, es la más delicada porque en su composición tiene azúcar impalpable, lo cual la hace sumamente delicada y quebradiza literalmente en la boca. Tenemos sí una proporción de materia grasa que para lo que venimos hablando en los demás vivos es bastante alta, porque una masa sablé tiene más del 50% de materia grasa respecto de las harinas, pero una de las cosas por las cuales se caracteriza todos los productos sin TAC es que cuando nosotros no tenemos el gluten, eso lo tenemos que reemplazar por otros ingredientes, y muchas veces son preparaciones que tienen una alta concentración de materia grasa, más de lo que podemos llegar a mejorar en otro tipo de recetas. Y ahí sí se hace más difícil disminuir el contenido de este tipo de materia prima, ¿sí? Porque es como que nos vamos quedando sin tantos recursos. Para no hacerla solamente la clásica, lo que se ve ahí que tiene como unos puntitos, ¿sí? Son almendras molidas. Podría haber sido harina de almendras, pero ¿por qué vamos a desperdiciar la piel de las almendras si la podemos usar dentro de la preparación? Con lo cual, esta es una masa clásica, yo la hice a partir de la técnica del sablage, ¿sí? Cuando se hace el arenado de harina, en este caso de las harinas alternativas, con la manteca, con yemas de huevo, la manteca, harinas alternativas y el azúcar impalpable. Una vez que está ese arenado formado, agregué las yemas de huevo y después ya esta masa no se amasa tampoco, no se amasa porque no le queremos transmitir calor, porque de lo contrario nos va a quedar una masa, esa materia grasa se va a ablandar demasiado y no nos va a quedar una masa con la textura que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos en las masas quebradas? Una masa que resulte, voy a partir acá, fácil de quebrar, ¿sí? Súper quebradiza. Lamento no poder compartirles a través de la pantalla porque de verdad que son deliciosas, son esas galletitas que uno se las
pone en la boca y automáticamente se empiezan como a desintegrar y el sabor, por supuesto, que les da la almendra es sumamente rico. Esto está estirado con palote común, normal, digamos, y después cortante redondo. Esta misma masa, sin demasiado trabajo, si no tenemos cortantes, no vayan a cortar cortantes porque lo arman tipo un choricito, lo doblan como si fuera una herradura, una pequeña media luna, lo ponen así en la bandeja y sin necesidad de ninguna herramienta, de ningún elemento particular, tienen una masa, es la misma masa, ¿sí? Exactamente la misma masa, lo único que cambia es que esta está estirada con palote y con cortante y esta que le di forma con la mano, ¿sí? Nada más que eso. ¿Qué podemos hacer para hacer todavía un poquitito más ricas estas mismas galletitas de almendras? ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? A ver, ¿qué será el relleno del interior? Se ve oscuro, ¿sí? No sé si ustedes lo ven oscuro como lo veo yo o no. Podría haber sido tranquilamente la crema de chocoporotos que ya preparamos en alguna oportunidad, pero no preparé crema de chocoporotos hoy de nuevo, sino que lo que hice es a una mantequilla de maní que ya tenía preparada, separé una parte de esa mantequilla de maní y lo que le agregué fue cacao amargo, ¿sí? Le agregué cacao amargo, lo mezclé, esa mantequilla queda como con una consistencia un poco más firme, ¿sí? Más como semejante, podríamos decir, a un dulce de leche repostero, y de esa manera rellené a estas mismas galletitas para transformarlas en un alfajorcito con la mantequilla de maní con cacao. ¿Para qué? Porque en la masa tenemos grasa de origen animal, ¿sí? Entonces agregamos un poco más, si bien tiene más grasa, en lugar de agregarle dulce de leche, que hubiera sido un exceso de azúcar, seguíamos agregando cosas de origen animal. La mantequilla de maní estamos agregando, si bien tiene contenido de grasa, no tenemos azúcares, porque esta mantequilla de maní no tiene prácticamente nada de azúcares. Tenemos grasas saludables, porque son las grasas de origen vegetal, ¿sí? Aparte tenemos mucho ácido fólico y también tenemos proteínas en el maní. Y otra alternativa distinta con esta misma masa es transformarla, casi se cae todo, en estas riquísimas tarteletas. Voy a arriesgarme a levantar una y que no se me salga el relleno, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál es el relleno de esta tarteleta? Una mermelada de frutillas. Una mermelada de frutillas que también es sin TAC. En realidad una mermelada no tiene por qué tener, obviamente, ningún producto, se supone, derivado del trigo, avena, centeno y cebada, pero en esto que decimos siempre, ¿no? De que los productos industrializados a veces utilizan los derivados con otros fines, como por ejemplo espesar, dar consistencia o lo que fuera, tenemos que estar atentos a esas cosas. Esta mermelada seguro que no tiene TAC porque es una mermelada de frutillas casera. Es una mermelada que está hecha con frutillas, azúcar rubia orgánica, que es la misma que usamos siempre acá para la elaboración de las mermeladas, y lo que tiene blanco arriba, que se ve así como en escamas, ¿sí? Es coco en escamas. O sea que son 3 opciones diferentes. Vamos a cambiar acá, vamos a poner así para que se vean todas. Son 3 opciones diferentes a partir de una misma preparación. Acá tenemos las tarteletas, el alfajor con la mantequilla de maní con chocolate y la galletita sola, ¿sí? La galletita sola con, simplemente hecha la forma con las manos, sin mucho trabajo, ni mucho más que eso. Le puse almendra como para que dentro de lo que podemos hacer de este tipo de preparaciones, que no podemos hacer magia, porque si hablamos de una masa quebrada tiene que tener manteca. En este caso no podíamos usar harina integral, obviamente, porque no podemos usar harina de trigo integral, o sea que todo lo que usamos son féculas o almidones, que son básicamente ricas en almidón. Entonces, bueno, agregarle la almendra en formato de harina de almendra o de almendras molidas a polvo, que lo podemos hacer nosotros, también no es necesario comprar la harina de almendras. Por lo menos mejora un poquitito el aporte de esta preparación, ¿no? En esto que les digo siempre, busquémosle la vuelta para que cada una de las opciones o de las alternativas sean un poquitito más saludables, ¿sí? Pensar en hacer este tipo de productos sin manteca,
y encima sin trabajar con las harinas convencionales hubiera sido muy difícil. De hecho, no hubiéramos tenido como resultado final productos con estas características. Pero también nos podemos permitir un poquito de esto, ¿no? El tema está, como les digo siempre, en el equilibrio. Si nosotros realmente comemos de manera armónica, logramos equilibrar las distintas preparaciones, los distintos grupos de alimento y demás, podemos darnos el gusto de alguna de estas tarteletas o este alfajor y comerlos con total tranquilidad. No me voy a comer una docena de estos alfajores porque ahí sí que ya no estaría, dejaría de ser saludable, pero una alternativa, pensándolo como algo más interesante, está buenísimo. Este alfajor, en comparación con un alfajor que está elaborado con dulce de leche, no tengo nada en contra del dulce de leche, porque para los que me conocen saben que soy una fanática del dulce de leche, pero digamos, podemos mejorar la calidad del relleno a partir de una mantequilla de maní, una crema de chocoporotos o alguna mermelada casera incluso. Y en este tipo de tarteletas, ¿sí? Fíjense, las agarro y se quieren quebrar porque es una masa súper delicada. En este tipo de tarteletas nosotros tenemos la opción de agregar una mermelada comercial que está llena de, digamos, de conservantes, de aditivos y de un montón de sustancias que nuestro cuerpo no necesita, o tener como relleno solamente frutillas y azúcar. No tiene nada más, y cascarita de naranja, porque tiene cascaritas de naranja también. Digamos, pero mejorando mucho más el aporte, digamos, nutricional o el aporte de nutrientes en nuestra alimentación de todos los días. María pregunta, ¿queda guardado el video? Sí, queda guardado. Están todos guardados. Están todos guardados en el Instagram de la Supervisión de Materias Especiales, que es desde donde estamos transmitiendo ahora, y después también queda todo para aquellos, si lo quieren recomendar para aquellas personas que no manejan el Instagram, quedan todos subidos en el canal de YouTube también de la Supervisión de Materias Especiales. Así que por cualquiera de las vías, digamos, pueden acceder a los videos. Y bueno, los pueden recomendar, pueden volver a ver. Hay uno solo que se perdió, que fue justamente el de los rótulos alimentarios. Ese se perdió por algo falló con la tecnología ahí durante el vivo y no me dio la opción de guardarlo, pero después el resto están todos guardados. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Espectacular las recetas, dicen por ahí. La verdad, no dejen de hacerlas porque son recetas. Parece complejo, pero no, la verdad es que ninguna de las dos que preparé para hoy son realmente difíciles. Por eso les hice la aclaración, si van a hacer la focaccia, no esperen encontrar nunca una textura de masa como están habituados a encontrar en una masa de pan, porque si es eso lo que buscan, seguramente van a seguir agregando harina para poder moldearla, ¿sí? Para poder amasarla, y el resultado final no va a ser el que estamos, digamos, el que necesitamos, el que esperamos. Con lo cual, lo que tienen que ver en esa preparación es una consistencia que se parezca más como al budín. Si siguen la receta al pie de la letra, les puedo asegurar que va a quedar tal cual la que les mostré acá, ¿sí? Tal cual, porque la receta es así, es exacta como se las voy a pasar. Así que nada, pueden aprovechar y después pueden variar. Esta misma receta, si se le agregaran, por ejemplo, aceitunas mezcladas en la masa, se le pueden agregar tomates secos. Para el que le gustan los hongos secos hidratados se pueden agregar también. Digamos, las opciones están siempre vigentes en relación a lo que tengan disponible en casa, ¿no? Eso de que les digo siempre, abran la alacena, fíjense qué es lo que encuentran, cómo pueden ir armando las preparaciones. De hecho, cuando hice las masas, la otra masa, la masa quebrada, dije, bueno, corto algunos en formato con cortante, hago las otras para que vieran que con la mano se pueden moldear sin ningún problema, sin tener elementos. Y dije, por las dos voy a armar unas tarteletas. No tenía ni idea con qué las iba a rellenar, pero ni idea. Y cuando hoy mi marido preparó mermelada de frutillas, dije, esta es mi opción de relleno para las tarteletas. Así que bueno, terminó transformada en una tarteleta con mermelada de frutilla, pero podría haber sido cualquier otra cosa de los que tuvieran disponible ahí en su casa, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias. Si llegan a la semana, prometo llevar al trabajo. No sé qué va a pasar con esto, pero si no puedo llevar. Bueno, les mando un beso muy grande a todos. Muchas gracias por estar del otro lado. Como les digo siempre, es un placer. Ya nos están quedando muy poquititos encuentros, muy poquititos. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Cualquier duda, no tengan miedo, manden mails que para eso estamos acá del otro lado, ¿sí?
Ofe, que está ahí saludando también. Gracias por estar todos los viernes firmes, presente. Ahí tenemos un equipo que no falla nunca y después muchos que ven después en diferido. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Un beso grande y los espero el próximo viernes. Buen fin de para todos. Chau, chau.